Bienvenidos y bienvenidas a Palabra FAU, un espacio de conversación necesaria donde buscamos informarnos juntos sobre los diversos temas que afectan a nuestro país y el mundo. Soy el periodista Luciano Guzmán y aquí entre todas y todos exploramos temas clave que nos ayudarán a tomar decisiones informadas para enfrentar los desafíos actuales. En este capítulo abordamos un tema fundamental en el ámbito de la salud pública, la gestión del tiempo. Con más de 2.5 millones de personas en listas de espera, el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Castillo Sepúlveda, vicedecano de Investigación y Posgrado de la FAU, quien lidera una investigación sobre cómo el tiempo afecta la atención médica. ¿Cómo podemos mejorar la calidad del sistema de salud en Chile desde esta perspectiva? Acompáñenos para descubrirlo. Jorge, muchas gracias por acompañarnos acá el día de hoy. Bueno, para comenzar esta conversación quería preguntarte tu visión con respecto a cómo está la gestión del tiempo en el sistema de salud el día de hoy. Ya escuchábamos hace tiempo atrás a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, contextualizando que la lista de espera en atención NOGES y odontológica también supera los 2,5 millones de personas. Podemos hablar, digamos, sin tapujos de un sistema en crisis. ¿Cómo ves tú la gestión del tiempo el día de hoy entonces en este sistema? Sí, bueno, primero gracias Luciano por la invitación a Palabra FAU. Lo interesante aquí yo creo que tiene que ver primero con la palabra crisis. O sea, si uno atiende al significado de la palabra crisis quiere decir separar o dividir la situación o tomar una decisión respecto a las situaciones. Y si uno lo considera de esa forma, el sistema de salud en el país quizás se encuentra en crisis no solamente luego de la pandemia, sino que hace muchísimo tiempo. Y esto no quiere decir que se trate de una situación grave. Efectivamente es complejo que numéricamente aumenten tanto los casos de espera, pero no solamente complejo en términos de cómo aumentan numéricamente, sino que es complejo en el sentido de que se han intentado, o se han generado distintas iniciativas para abordar la situación de la atención de la dinámica temporal en salud. O sea, de hecho, por ejemplo, desde el año 2004, por ejemplo, que se generó la última gran reforma cuando se creó el régimen de garantía explícita en salud, el principal propósito de este régimen era intervenir en la dimensión temporal del sistema de salud, a propósito de la situación crítica en ese momento. En ese sentido, si uno atiende solamente a la palabra crisis, constantemente el sistema está tomando decisiones respecto a cómo atender a las dinámicas de espera. Ahora, imagínate, me hablas del año 2004, estamos en el 2024, entonces es curioso pensar si alguna vez vamos a salir de esta llamada crisis. A ver, cuando se abordan la espera como un proceso de los sistemas de salud, lo que usualmente tiende a decirse es que la espera es parte de los procesos de salud. Es decir, todos los sistemas de salud establecen ciertos rangos de espera en atención en el sentido de que hay una infraestructura y ciertas condiciones materiales que no se condicen o no se relacionan con la necesidad de atención. La espera es parte del proceso. La cuestión es que cómo se crean las condiciones para experimentar o para tener consideración sobre esta espera. Y ahí se abren múltiples procesos. Lo que quería decir, bueno, primero, la noción de crisis es interesante. Lo segundo es que, y a propósito de lo que estás preguntando, es que los términos numéricos lo que hacen de alguna manera es considerar de que cada número es igual, o sea, cada número es equivalente. Y la cuestión es que no todos los casos son equivalentes en términos de espera. Una de las cuestiones que ha intentado hacer el sistema de salud es efectivamente establecer diferencias a través de distintos mecanismos. O sea, por ejemplo, hay un tránsito que se generó hace unos 4 o 5 años en el que se pasó de la concepción de lista de espera a tiempo de espera, atendiendo a que supuestamente con este cambio epistémico y técnico iba a generarse la posibilidad de realizar un seguimiento mucho más específico sobre cada caso respecto al sistema. La cuestión es que los términos numéricos, los grandes números, lo que hacen de alguna manera es suponer de que hay una homogeneidad respecto a estos procesos. La misma noción del tiempo de espera supone que hay una homogeneidad respecto a la conceptualización del tiempo. Y usualmente en los sistemas de salud lo que tiende a hacerse es que el tiempo de alguna manera se caja negriza, en el sentido que se considera que una especie de proceso homogéneo, igual para todas las personas, una especie de telón de fondo sobre el cual se despliegan las actividades de la vida social o se despliega la actividad de atención médica. Sin embargo, si se atiende a situaciones cotidianas, no sé, por ejemplo, en los procesos de toma de decisiones a nivel ministerial, en los procesos clínicos, en los sistemas de la vida cotidiana en los hospitales o la vida cotidiana de pacientes, pasa que esta homogeneidad de alguna manera se descompone, se deshace, porque participan una serie de sutilezas y elementos muy prácticos en la composición de la temporalidad.
Es decir, de alguna manera, en ese sentido, lo que nosotros queremos hacer con el proyecto es abrir la caja negra del tiempo, en el sentido de captar o entender cómo se componen estas dinámicas temporales, cómo se componen, por ejemplo, las tomas de decisiones respecto a los procesos de espera, cómo se establecen priorizaciones, cómo se establecen las duraciones de ciertos procesos, y en particular, cómo cotidianamente la temporalidad se elabora a través de pues, prácticas muy concretas y sutiles. Claro, entremos un poquito más en eso, porque esta conversación también es interesante porque tú tienes o te has dedicado en un proyecto Fondesit a investigar este tema a fondo. Y uno de los conceptos que trabajas es el de temporalidades. Explícanos un poco con respecto a este concepto y cómo podría afectar al usuario final, a la persona que va por, a ese motivo, a atenderse al sistema de salud chileno. Esa pregunta, creo, permite precisamente establecer cuáles son las consideraciones que pueden tenerse respecto al tiempo, quizás para convertirlo en un asunto de investigación. Bueno, usualmente existe o hace algún tiempo se planteó una distinción entre la noción de tiempo como un proceso objetivo, cronológico, homogéneo, y la temporalidad como la experiencia subjetiva o las variaciones culturales que pueden establecerse respecto al tiempo. De hecho, la noción de temporalidad, desde algunas conceptualizaciones, podrían entenderse como, o podrían asemejarse a la noción de duración de Bergson, del filósofo. La duración como esta experimentación subjetiva del tiempo, que no necesariamente se condice con el tiempo cronológico objetivo. Ahora, hecha esa distinción, desde nuestra aproximación, la temporalidad quizás se comprendería desde otra perspectiva. Y aquí, en realidad, tenemos una especie de discusión en el equipo de investigación, porque por ejemplo, Pedro Well, que es parte de los co-investigadores, elaboró una distinción en un proyecto anterior. Pedro Well, un sociólogo que ha hecho mucha investigación sobre los procesos temporales en Chile. Él estableció una diferenciación entre tiempo y temporalidad, entendiendo la temporalidad como estas variaciones subjetivas. Sin embargo, atendiendo como algunas cuestiones precisas sobre cómo se despliega las prácticas o las dinámicas cotidianas en servicios clínicos o en procesos de índole política, la temporalidad quizás podría comprenderse de otra forma. Quizás como la puesta en relación de elementos de distinto tipo, de distinta naturaleza, tanto sociales como también técnicos, tecnológicos, normativos, epistémicos, que en su configuración establecen diferencias sobre, por decirlo de alguna manera, la ritmicidad de las dinámicas. Por ejemplo, la temporalidad de enhebrar una aguja es distinta a la temporalidad de pasar por el umbral de una puerta. En el sentido que las configuraciones entre distintas materialidades generan diferencias temporales y que también inciden y están en relación con el tiempo objetivo. En ese sentido, la temporalidad podría quizás conceptualizarse como lo que Deleuze en algún libro denomina como diagrama. Un diagrama es una especie de configuración relacional entre cosas de distinta naturaleza que tienen un efecto. La temporalidad sería este efecto relacional de distintas materialidades. Claro, para llevarlo, digamos, a una quizá hipersimplificación, cuando uno, digamos, se divierte, el tiempo pasa o tenemos la sensación de que pasa mucho más rápido que cuando estamos realizando alguna actividad que nos produce tedio, algo que nos implica, no sé, algún esfuerzo que sea mayor. Sí, pero ahí yo creo que hay que establecer algunas diferencias, que por ejemplo, desde esta aproximación uno podría preguntarse cómo, por ejemplo, o sea, cómo llega a configurarse la sensación de que existe un tiempo común. Y ahí, por ejemplo, aparecen elementos que dan cuenta que esta configuración del tiempo común depende de cuestiones muy concretas y muy sutiles. Por ejemplo, personas que estén cuidando este tiempo común, personas que estén, por ejemplo, generando reuniones, coordinaciones, enviando correos electrónicos, que estén atendiendo que un sistema esté relativamente preparado, por ejemplo, para atender una emergencia y se active en un mismo momento todo un sistema en distintas territorialidades. Es decir, esta sincronía, por ejemplo, es efecto de actividades concretas. Es una temporalidad que debe ser cuidada, por decirlo así, por agentes también concretos, que pueden ser muchas veces humanos, pero también pueden ser no humanos. Un reloj, una alarma, un sistema previamente diseñado para que genere alguna advertencia o que genere un recordatorio, por ejemplo. Con estas concepciones ya un poco más claras, adentrándonos también en la temática del proyecto, ¿qué avances, qué nos puedes comentar al respecto, pensando en la investigación misma y pensando en algún cambio en el sistema, en algún cambio a lo mejor en alguna política pública, algo que se pueda implementar de manera un poco más tangible? Lo primero es considerar que uno de los propósitos que tenemos, quizás, bueno, desde una perspectiva muy inicial, tiene que ver con instalar el tiempo y la temporalidad como un asunto de investigación empírico. Es decir, plantear que es posible
atender al tiempo como un asunto de investigación desde la experiencia y particularmente de la investigación social, sociológica, por decirlo así. O sea, se ha investigado sociológicamente, pero el tiempo en salud, en Chile por lo menos, no se ha convertido como un asunto de investigación sociológica y lo estamos intentando transitar a eso. Bueno, y sobre los avances del proyecto, la temporalidad debe ser cuidada, en el sentido de que se trata de una instancia, una entidad vulnerable, que puede cambiar dinámicamente, rápidamente, por cuestiones muy nimias, muy mundanas probablemente. Eh, en ese sentido, una de las contribuciones que nos interesaría generar es plantear de que esta vulnerabilidad puede atenderse y puede generar lo que estaba planteando, diferencia respecto a cómo las políticas se diseñan y cómo las políticas se implementan. Por ejemplo, cómo cuestiones infraestructurales participan en las dinámicas temporales, cómo cuestiones que no han sido consideradas pueden efectivamente plantearse como elementos que entren en consideración en las dinámicas de priorización, por ejemplo, en la configuración de los actuales algoritmos de la estimación de los tiempos de espera, como determinadas variables que no están siendo consideradas podrían efectivamente también generar alguna variación respecto a la priorización de ciertos casos. Como, en definitiva, dinámicas y procesos que hasta el momento quizás no han sido considerados, la reflexividad política del tiempo, podrían integrarse en estos procesos de toma de decisiones. Justamente usaste una palabra crucial, que es, siento yo, el criterio. ¿Cómo decidimos, o cómo se decide más bien dentro del sistema de salud, a quién se prioriza en una atención? ¿Es netamente azaroso? ¿Hay otras implicancias? En algún trabajo anterior planteamos de que estos procesos de priorización pueden ser comprendidos como entramados de sensibilidad o agenciamientos sensibles, en el sentido de que la priorización, si bien prescriptivamente tiene que obedecer a una serie de decisiones, a una serie de consideraciones de carácter epistémico, por ejemplo, la consideración de evidencia, la búsqueda de decisiones en otros países, realización de cálculos de costo-efectividad respecto a la integración de ciertas tecnologías o ciertas intervenciones, en la práctica es un proceso mucho más sensible y mucho más contingente, en el sentido que participan elementos de índole política, de la gran política, de las decisiones de ministros, ministras, hasta la política que pueden ejercer también asociaciones de pacientes o colectivos biosociales, que son asociaciones en torno a determinados problemas de salud. Organización de tabla, la existencia o no de evidencia, el acceso o no a determinada base de datos, que puede establecer diferencias respecto a qué medicamentos se incorporan o no. Es decir, la priorización es un entramado, cosas muy distintas en que cada elemento participa y puede generar una diferencia respecto al resultado final. Y esto no solamente lo vemos, bueno, no solamente emerge de este proyecto anterior, sino que también es reconocido progresivamente en los procesos de análisis por otros grupos de investigación del proceso de análisis de la gestión política. O sea, como la política y la práctica es muy distinta a como se enseña en los manuales. Es mucho más sensible en ese sentido. Claro. Creo que hay un tema importante a tratar y es decirlo con todas sus letras. ¿Cómo aportan las humanidades, en específico acá también la Facultad de Humanidades, ¿no? Porque es muy distinto tener a un médico administrador de un hospital conversando sobre estos temas versus a un equipo de sociólogos, psicólogos y personas que analizan estas otras temáticas desde una perspectiva más holística quizás o diferente. La principal diferencia que pueden generar la humanidad y las ciencias sociales al involucrarse en dinámicas de salud, bueno, hay muchos desarrollos desde las ciencias sociales sobre procesos de salud, tiene que ver quizás con integrar en los procesos de problematización cuestiones que usualmente son omitidas de los grandes relatos acerca de la salud. De hecho, hace mucho tiempo, desde que se realizan investigaciones en salud, particularmente en sociología, quizás el principal elemento ha sido integrar o perspectivas, o conceptos, o repertorios, o elementos que quizás no habían sido considerados previamente, que en la dinámica, en la recurrencia, en la insistencia, muchas veces empiezan a ser incorporados en las grandes políticas, haciendo más abarcativas también las políticas. Entonces, ¿qué contribución pueden hacer las humanidades? Bueno, quizás, aunque quizás a muchas personas les gusta este término, que tiene que ver con problematizar la situación, pero problematizar no en el sentido de hacer irresolubles las situaciones, sino hay un concepto de Isabel Stengers que es la noción de idiota, pero se le denomina el idiota stengeriano, que es el idiota es la persona que plantea la pregunta que
nadie se atreve a plantear o que a nadie se le ha ocurrido plantear. Y que obliga a remirar los procesos, a hacer más lento el pensamiento, dice Isabel Stengers, en el sentido, y quizás la contribución el papel de la humanidad tiene que ver con eso, con hacer más lento el pensamiento para considerar cosas que no se han considerado. Creo que nos queda claro lo que es la implicancia que pueden tener las humanidades en procesos como estos. Y bueno, nuestra denominación lo dice, es que cada proceso sea más humano, finalmente. Considerar aspectos que por la práctica o por quizá, no sé, gestión, hablamos de, siempre se habla en salud del tema de que tiene que haber camas en los hospitales, que la gente tiene que estarse moviendo rápido, entrando, saliendo. Entonces, poder detenernos en otras cosas que se obvian en pos de la inmediatez, creo que es súper importante. Sí, ahora, a propósito de lo que dice, uno podría preguntarse incluso como, bueno, ¿qué es lo humano en este escenario? Pues, y cómo lo humano se involucra en estas dinámicas de transformación social, cultural, tecnológica, que implica repensarnos también, y en este caso repensarnos en torno a cómo nuestra propia temporalidad se ve afectada por las grandes transformaciones. O sea, como cambia el escenario, también cambiamos nosotros. Pues, cambia nuestra composición y cambia también las alternativas que tenemos para considerarnos. Bueno, Jorge, para ir cerrando ya la conversación, la idea de este programa es cerrar cada capítulo con un mensaje, una frase pensada en la ciudadanía, pensada en quienes nos están viendo, para que puedan tomar decisiones más informadas a lo largo de la vida, no solo ahora que estamos prontos a un escenario de elecciones, sino que en el fondo en cualquier materia que nosotros podamos tratar, estar un poco más informados, más apegados a la realidad. Sí, mira, cuando hablamos de temporalidad de salud, abordamos una situación, una relación sensible. O sea, a las personas que le ha tocado, que no ha tocado, está la situación de esperar, de estar en relación con la temporalidad del sistema de salud, se encarna quizás lo difícil que es establecer esta relación con la incertidumbre respecto a cómo efectivamente una situación que es urgente va a tener atención y de alguna manera puede recibir el cuidado que merece. De hecho, hay una cuestión respecto como a esta misma relación con la espera que tiene que ver con cómo la incertidumbre abre escenarios de imaginación que implican que se abra otra dimensión en el proceso de la dinámica temporal, que es quizás una dimensión virtual, como imaginaciones, expectativas, temores entran en relación y entramos en una dimensión temporal que quizás no es la dimensión objetiva y ni siquiera tiene que ver con las dimensiones sociomateriales, sino que es una dimensión donde todo se vuelve más complejo también. Entonces, cuando hablamos de la temporalidad en salud, abordamos una cuestión sensible. Y si se pudiera transmitir un mensaje, yo creo que podría ser que es que algo que a mí me llama la atención y como un aprendizaje de este tipo de proyectos es que las personas que trabajan en escenarios de salud, la verdad es que son personas, por lo menos con las que yo he tenido la posibilidad de estar en contacto, increíblemente preocupadas y dedicadas a su trabajo. Críticas también con su trabajo, es decir, de alguna manera constantemente o muchas veces revisando qué es lo que hacen, porque captan que lo que realizan es definitivo o es definitorio y es crítico también respecto a cómo se despliegan ciertos procesos. Si bien existe quizá un imaginario sobre cómo hay una institucionalidad que quizás no está operando como debiera operar, en algunos espacios de esta institucionalidad hay personas que están efectivamente intentando generar diferencias respecto al sistema. ¿Sí? Hay personas que están cuidando que esto pueda devenir en algo que efectivamente genere las atenciones que se requieren. No plantearía esto como una especie de conformismo respecto al sistema, sino quizás como una oportunidad para captar cómo pueden generarse alguna forma de alianza para que este cuidado que despliegan profesionales críticos respecto a su quehacer puedan quizás establecer relaciones con personas, asociaciones, colectivos, para que efectivamente las soluciones puedan implementarse, buscar insumos, buscar alternativas para que las cuestiones puedan desarrollarse. Es decir, de alguna manera todos estamos participando de la producción de escenarios de atención. Y quizás encontrar alternativas para que esto pueda implementarse de alguna manera es quizás algo que podría explorarse de alguna forma. Y así concluimos este capítulo de Palabra FAO. Agradecemos al doctor Jorge Castillo Sepúlveda por compartir su valiosa perspectiva sobre la gestión del tiempo en salud, un tema que impacta directamente en la calidad de vida de miles de personas en Chile.
Recuerden que la información es clave para tomar decisiones que mejoren nuestra sociedad. Soy Luciano Guzmán y los invito a seguirnos en nuestras plataformas digitales para que no se pierdan los próximos episodios donde continuaremos abordando temas que afectan a nuestro país y el mundo. Hasta la próxima.